Apocalipsis 12:10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Te invito a seguir estudiando este capítulo 12 de Apocalipsis. Bienvenidos. Liliana, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de volver otra vez a estar con todos las personas que nos están siguiendo en el estudio de esta serie de Apocalipsis. Un saludo muy cariñoso. Bien, Liliana. ¿Por qué hasta ahora es que se proclama que ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Yeshua? Esta es muy importante entenderlo. Nosotros tenemos que ir a la palabra, pero entendiendo lo que hemos venido aprendiendo desde siempre para nosotros podernos ubicar sobre todo en el tiempo. Miremos el texto. Apocalipsis 12:10 nos dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjense que hasta aquí estamos hablando de cuál momento en el plan del Eterno, de cuál momento, en qué momento la salvación ha venido a ser realmente, o el mundo, la autoridad del mundo, vuelve realmente a las manos del Eterno. Nos dice acá que cuando sea echado Satanás del cielo, es decir, después de la batalla entre Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles caídos, ahí es cuando en realidad se va a tomar todo el control del mundo. Entendámoslo, porque es que nosotros tal vez habíamos aprendido algo que sin ponerlo en el contexto del final, estábamos, digamos, yo creo que estábamos un poco errados. ¿Qué pasa? Nosotros siempre hemos proclamado que cuando Yeshua vino, él ya venció y venció para siempre. Hoy vamos a entender en qué forma sí venció, pero qué era lo que faltaba, cuál es la parte del plan que solo hasta ahora puede proclamarse en el cielo, el triunfo total y el regreso de la autoridad sobre la tierra por parte del Creador. Imagínense, nada menos. Para poder entender esto tenemos que regresar al tema de la batalla de las simientes. Nosotros tenemos que entender que toda la escritura es parte de una misma historia, es un mismo plan. Una historia no porque sea algo ficticio, todo lo contrario, es dada de una manera tan extraordinaria que se cumple literalmente. Pero nosotros tenemos que entender el contexto de principio a fin. ¿Qué fue lo que pasó en el principio? ¿Por qué empieza esa batalla que ahora ya vemos al final y que nosotros realmente estamos viviendo al final? Nosotros tenemos que recordar que en Génesis 3:15 el Eterno nos advirtió o dice en su palabra: pondré enemistad entre ti y la mujer. Recuerden que aquí en Apocalipsis 12, en el programa pasado, hablamos acerca de quién era la mujer, quién es la mujer que está vestida de sol, quién es la mujer, que ya dijimos, esa mujer es Israel. Esa mujer, digamos que a nivel personal, nos está hablando de la madre del Mesías, que sería Miriam o María. Aquí dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, los contrincantes de esta batalla, ¿quiénes son?
la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? El único ser que califica para ser la simiente de la mujer es Yeshua. Lo hemos dicho ya en otros programas y lo podemos confirmar y lo podemos afirmar sin ningún temor, porque es que la palabra simiente, no, la palabra simiente nos está hablando de esperma. El nacimiento virginal de María solo se dio en ese caso, donde el Eterno dice que el Espíritu Santo puso en el vientre de María o de Miriam ese óvulo. Por lo tanto, podemos tener la completa seguridad de que la simiente de la mujer es la simiente de la mujer es Jesús. El que nace de esta mujer es Jesús. Y la simiente de la serpiente, ya en el caso de en el final de esta batalla, pues estamos hablando de todos los servidores de Satanás, que ya en este tiempo los podemos identificar porque están tratando de gobernar el mundo. Ahora, pero si devolvemos todo el plan, nosotros nos damos cuenta que en la misma creación ya había ocurrido parte de esta batalla para que apareciera la figura del enemigo ya como de una manera malévola tratando de torcer el plan del Todopoderoso. Cuando nosotros estudiamos los textos, por ejemplo, de Ezequiel 28, nosotros vamos entendiendo qué era lo que había sucedido en el tiempo anterior a la creación y el nuevo plan de esta creación de la tierra. Recordemos que la palabra nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero el segundo verso nos habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo había pasado, algo había sucedido, los abismos estaban destapados, una batalla muy fuerte había sucedido sobre la tierra para que todo esto apareciera como nos dice el verso 2. ¿Y dónde podemos encontrar la explicación? Si ustedes leen con atención segunda de Samuel 22, por ejemplo, y el Salmo 18 desde el 7 hasta el 15, que son el mismo texto, ustedes se van a dar cuenta que hubo un momento en el que el Eterno mismo dice que vino hacia la tierra y en su furor por la rebelión que se había dado, él destapó hasta los abismos de la tierra. Ahí es cuando nosotros podemos confirmar toda esa batalla. Esto ya lo hemos estudiado, lo repito porque hay personas que solo están viendo de pronto este capítulo, pero que los invitamos a que vean capítulos más atrás, todo cómo ha sido la batalla. ¿Quién fue el que se rebeló? De acuerdo a Ezequiel 28, por ejemplo, nos dice Ezequiel 28, nos habla de esa rebelión, de ese querubín que fue creado perfecto en hermosura, lleno de sabiduría, que fue creado y le fue entregado a él, le fue entregada la autoridad de la tierra. ¿Qué pasó? Que se dice que se llenó de arrogancia y de soberbia por todo lo que tenía, por todo lo que se le había dado, y él quiso tener el lugar del Todopoderoso. Por eso él se revela con una gran cantidad de los ángeles que le siguen a él. Él se revela, si ustedes leen todo el texto y leen además el texto de Isaías que nos habla del final, también vamos a entender el proceso. Esta es una batalla que comenzó entonces antes de Génesis 1:2. Es en ese intervalo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Cuando ya el Eterno, por misericordia, vuelve a abrir ese plan, ya el enemigo está declarado como el adversario, el que viene en contra, que es lo que realmente significa la palabra Satán, el adversario. Él viene en contra y sabemos que hace pecar a Adán y a Eva, llevándolos o incitándolos a través de la artimaña y de la mentira de que serían como dioses, a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Toda esta historia viene aquí para nosotros entender el proceso.
Volvamos a leerlo otra vez y vamos entendiendo esto. Dice entonces Apocalipsis 12:10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Es decir, va a retomar la autoridad sobre toda la tierra. Tenemos que entender algo que es importante. Aunque el Eterno tiene todo el poder, aunque el Eterno pudiera simplemente destruir y hacer desaparecer a Satanás, el Eterno es fiel a su palabra y él dijo que los dones eran irrevocables. O sea, lo que el Eterno dio, él no lo quita de una manera arbitraria. El Eterno, digamos que lo va a ganar como en una franca lid, como en franca batalla. O sea, él va a tomar otra vez el control de la tierra. Nosotros tenemos un pasaje en los evangelios que nos muestra muy claramente esto de que el dominio de las naciones estaba y está todavía en manos de Satanás, que es cuando en Lucas 4, por ejemplo, nosotros encontramos que Yeshua va al desierto y allí en el desierto se encuentra con Satanás y Satanás le ofrece todas las naciones de la tierra, todo el poder a cambio de que él se postrara y le adorara. Esto nomás nos muestra a nosotros esa batalla, digamos, resurgiendo con la presencia de Yeshua aquí en la tierra. Una batalla de los siglos, pero resurgiendo en este momento. Y fíjense que de ninguna manera Yeshua le dice a Satanás, por ejemplo, pero es que esos reinos son de mi padre o esos reinos fueron creados por mi padre, ¿no? Él simplemente le dice, solo a Dios adorarás. Pero Yeshua continúa con el plan y la batalla continúa. Nos dice que, les decía yo ahora, que nosotros hemos escuchado que no, ya Yeshua venció y ya tiene el poder. Sí, el poder ¿para qué? ¿En qué forma venció Yeshua? En la forma en que venció Yeshua, la tenemos que entender en el sentido de que con la muerte de Yeshua nos volvió otra vez a dar la opción de ser parte del pueblo del Eterno. Eso es lo que significa la palabra salvación, ser parte del pueblo que el Eterno salva. ¿Y cuál es el pueblo que el Eterno salva? Nos lo dice la palabra muy claro. Es el pueblo de Israel. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Recuerden, nosotros éramos gentiles. Yeshua, con su muerte, con su resurrección, pagó el precio de la desobediencia de la casa de Israel, pagó el precio del regreso otra vez a ser injertados en el olivo santo, en el olivo de Israel, como nos dice Romanos 11, y nos dio el poder para salir de la esclavitud de las tinieblas y del poder de Satanás. Ahí es donde nosotros tenemos que entender el poder. Yeshua no vino en su primera venida para tomar el control de la tierra. Yeshua vino para darnos a nosotros el poder de escoger si lo seguimos a él o nos quedamos bajo la autoridad de Satanás. Fíjense que Satanás mismo lo dice en la palabra. Dice, yo le doy la autoridad y el reino a quien yo quiero. Nosotros eso lo vemos hoy claro. ¿Quiénes están en la autoridad? Los que siguen a Satanás y la bestia y todo. Hoy sí que lo vemos absolutamente claro. Pero cuando nosotros escuchamos el llamado de Yeshua, ¿qué hicimos? Nosotros pudimos en el nombre de Yeshua, con el poder de la sangre de Yeshua, nosotros pudimos salir de la esclavitud de Satanás. Aún personas que estaban oprimidas por demonios en su vida son libres en el nombre de Yeshua. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que esa primera parte de salvación era permitir que toda persona del mundo que quisiera venir a ser libre, a pertenecer al reino del Eterno, en el nombre de Yeshua y por el poder de la sangre de Yeshua, viniera y se ubicara dentro del pueblo, se fuera injertado en el olivo santo.
Ahora, la batalla continúa y la batalla continúa y nosotros lo podemos ver en primera línea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo hoy como nunca antes la maldad en todo su esplendor. Yo creo que nunca en la vida habíamos visto tanta maldad, tanta adoración a Satanás, tantas cosas en contra del Eterno como en este tiempo. Así que esto es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí Apocalipsis 12, fíjense que nos resume de esta manera. No solamente nos dice que ya en el cielo se anuncian en ese momento de Apocalipsis 12 que ahora la salvación, el poder y el reino y la autoridad del Mesías regresaron, sino que fue echado fuera el acusador. Pero ¿qué dice? El verso 11. Ellos, todos los del pueblo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Este texto es clave, fíjense. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa es la victoria de la que yo estoy hablando hoy, la victoria de Yeshua. La victoria es que con la sangre de Yeshua derramada en el madero, de manera voluntaria, por amor, dice la palabra, nosotros podemos ser libres. Nosotros vencimos, digamos, en esa batalla, vencimos y salimos de las huestes de Satanás para venir nosotros a ser parte del pueblo del Eterno por medio de la sangre y por medio de la palabra del testimonio, es decir, por el cambio de vida que se opera cuando nosotros tenemos ese encuentro con Yeshua el Mesías o con Jesús como lo tuvimos. Nosotros venimos a ese encuentro y podemos cambiar la vida viniendo en obediencia. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Ya sabemos de tantos mártires, pero hoy entendemos que nosotros tenemos que permanecer, suceda lo que suceda, confiando en la protección del Eterno. Entonces nos dice el verso 12, ya lo habíamos leído en el programa anterior, por lo cual, es decir, porque ya a la hora viene la salvación, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, fíjense lo que hace aquí Satanás o la bestia o el dragón. Fíjense lo que hace acá en el verso 13. Él desciende durante esos últimos 3 años y medio. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué fue lo primero que hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya fíjense que ya hemos analizado parte de esto, pero retomémoslo para entender mejor. El dragón ve a la mujer que es quien, Israel. Él ve el pueblo de Dios y empieza a perseguirlo. Pero dice que a la mujer se le dan las alas de la gran águila. ¿Dónde encontramos nosotros esas alas de la gran águila? Nosotros encontramos que en alas de águila, también en el primer éxodo, el pueblo fue llevado desde que pasó el Mar Rojo hasta que llegó al Sinaí a encontrarse con el Eterno. La ruta, digamos, era mucho más larga. Eran tantísimas personas. Allí habían ancianos, había niños, había animales. ¿Cómo pudieron ellos llegar en 40 días entre el paso del Mar Rojo hasta llegar al Sinaí? La palabra misma nos dice que de manera milagrosa el Eterno los llevó en alas de águila. El Eterno puede hacer todo. Nosotros tenemos que volver a creer en lo sobrenatural definitivamente. El Eterno aquí también dice que se le va a dar a la mujer las 2 alas de la gran águila para que vuele delante de la serpiente al desierto, al lugar que es donde será sustentada por 3 años y medio. ¿Qué hace el dragón? Dice, arrojó de su boca tras la mujer
agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Es decir, aquí viene la gran persecución de la que nos habla a nosotros la palabra. Pero que nos dice que envió, digamos, agua como un río. El agua nos está hablando de las naciones, de multitudes, o sea, de toda una cantidad de gente persiguiendo. Pero dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Miremos hasta ahí. La tierra se abrió y el Eterno hace la defensa de esa mujer, de ese pueblo que va siendo perseguido, y abre, dice que la tierra se abre y se traga a todos los que venían persiguiendo, a todos los que venían en la persecución de Israel. Esto no es nada nuevo. No, cuando nosotros estamos leyendo las escrituras, nosotros entendemos, por ejemplo, lo vemos en Números 16:32, cuando nos dice que en la rebelión de Coré, la tierra abrió su boca y se tragó a todos los que estaban en rebelión. Ustedes lo pueden leer, Números 16:32, incluyendo a las casas, a los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y dice en Números 26:10, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. O sea, estos eventos sobrenaturales ya han pasado, por lo tanto, nosotros podemos entender que se vuelvan a dar de nuevo. Esto es muy importante de entenderlo. Entonces recordemos el proceso. Satanás, aunque está en rebelión, vemos en Job que todavía se podía presentar delante del Eterno y se presentaba para acusarnos. Ya después fue echado afuera, lo vimos en el programa pasado y hoy lo hemos retomado un poco en la batalla entre Miguel y los ángeles contra Satanás. Es echado ahora a la tierra. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le espera? ¿Por qué él está hostigando? Porque al fin y al cabo él sabe que le queda poco tiempo, porque él va a ser atado y después va a ser echado en el lago de fuego. Por eso dice que después de que la ira que tiene contra la mujer se fue a hacer guerra, ya la mujer está a salvo. ¿Contra quién se va a hacer la guerra durante los 3 años y medio? Contra el resto de la descendencia de la mujer, es decir, contra los que no estaban listos para ser salvos. Los que guardan, dice que los que guardan los mandamientos y el testimonio fueron llevados, pero el resto de la mujer, el resto del pueblo de Dios que no estaba listo, va a tener que soportar los 3 años y medio finales de esa persecución. Entonces ahí realmente nosotros entendemos no solamente el futuro de Satanás, sino la decisión de hoy. Liliana, esa mujer que huye del dragón hacia el desierto, ¿es el remanente del que hemos estado hablando en otros programas? Literalmente. Y es que lo tenemos que repetir una y otra vez sin cansarnos. Gerardo, esto es muy importante que la gente lo entienda. El remanente que va a ser guardado en ese tiempo nos dice aquí muy claro Apocalipsis 12:17, dice, son los que guardan la Torá y los que tienen la fe de Yeshua. Es que si yo cumplo esos 2 requisitos, estoy segura de ser parte de ese remanente, que los ángeles van a recoger, que vamos a tener ese sitio guardado por el Eterno en el desierto. Fíjese, cuando nosotros entendemos que ahora en el tiempo final el Eterno nos está llamando a regresar a la Torá, esto no es algo ni nuevo, ni que nos lo inventamos, ni que nada, está escrito en el mismo Malaquías, estaba anunciado que antes de que viniera Yeshua por segunda vez, nosotros regresaríamos a la Torá. Es que regresar en obediencia a la Torá es imprescindible.
¿Por qué es tan importante ese regreso a la Torá? Porque muchas personas nos pueden decir, y claro, nosotros mismos lo vivimos, si nosotros estamos obedeciendo, estamos fuera del mundo, si nosotros estamos perteneciendo a la iglesia, si nosotros estamos allí, muy bien, todo eso está perfecto, pero ¿qué nos faltaba? Algo muy importante de aprender de la Torá, las fiestas del Eterno. ¿Por qué? Porque las fiestas del Eterno son la guía directa de los tiempos. Ya cuando nosotros conocemos el tiempo de Pesaj, el tiempo de resurrección, el tiempo de llenarnos del Espíritu Santo, el día del regreso de Jesús en Yom Teruah, el día del juicio al mundo en Yom Kippur, el día del encuentro de la novia en la fiesta de Sukkot, y ya en el pasado, el nacimiento de Jesús en Sukkot, como lo vimos en el programa pasado, que vimos que era exactamente en el tiempo de septiembre. No, cuando nosotros conocemos las fiestas del Eterno y hemos regresado al Shabbat, al verdadero día de reposo, y hemos aprendido lo que nos faltaba aprender, porque nosotros sí conocíamos unos mandamientos, pero nos faltaban unos muy importantes para este tiempo final. Por lo tanto, cuando yo les digo una cosa, si ustedes han oído, pastores, si ustedes han oído el llamado a regresar a las fiestas, a regresar al Shabbat, empiecen a estudiarlo allí mismo en las congregaciones. Las congregaciones tienen que seguir fortalecidas, las iglesias fortalecidas, pero aprendiendo esta última parte, porque el Eterno dijo muy claro que antes de la venida de Yeshua, todas las cosas tenían que ser restauradas. En Hechos 3:21 nos lo dice. Todo tiene que ser restaurado, el día de reposo restaurado. Otra vez aprender de las fiestas para nosotros tener esa dirección exacta en este tiempo final. Por lo tanto, fíjense que todo este capítulo 12 nos ha hablado de una manera especial en la decisión que nosotros tenemos que tomar en este tiempo. Es urgente ser parte de ese remanente, porque nosotros tenemos la parte de Yeshua, creemos en Yeshua, sin duda creemos en Yeshua, pero nos había faltado aprender esas partes de la Torá que hoy nos sirven realmente de guía desde los cielos, porque todas las fechas están anunciadas de una manera exacta. Por lo tanto, volver a la Torá, volver a las fiestas, volver al Shabbat es imprescindible para ser parte de ese remanente guardado. Bien, Liliana, continuaremos estudiando el libro de Apocalipsis. Sí, con la ayuda del Padre, shalom, shalom para todos, muchas bendiciones del Todopoderoso a sus vidas. Shalom, shalom. Shalom. En Salmos 34:7 encontramos una promesa del Padre que nos debe alentar. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.